El pastor Bater va a traer la enseñanza ahora. Para aquellos que no le conocen, creo que son pocos. Su nombre es Noble Bater. Él ha sido pastor y misionero en Puerto Rico por los últimos 50 años, en la iglesia bautista bereana allí. Y en todos estos años que tenemos de conferencia, él siempre ha estado entre nosotros y comúnmente nos ha traído reseñas de hombres de Dios del pasado, tanto a nuestra iglesia como también durante nuestra conferencia, que siempre han sido de mucha edificación. Y para aquellos que quieran aprovecharse de lo que él ha traído antes, están disponibles en nuestra página web de forma escrita, en nuestro idioma, disponible para todo aquel que lo quiera. Voy a conformarme a la costumbre y quitarme mi saco. Veo que casi todos lo hacen. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes. Y espero que el estudio del hombre que se llama Andrew Fuller, Andrés Fuller, sea de provecho. He mencionado a este hombre en un estudio que hicimos antes en conexión con el conocido misionero Guillermo Carey, porque Fuller era uno de los amigos íntimos de Carey. Veremos más de eso en este estudio. Pero yo quisiera pedir que el Señor nos ayude también. Vamos a orar. Señor Dios, Padre nuestro, te necesitamos en todo momento. Hasta el aire que respiramos procede de ti. Y te ruego que este tiempo sea un tiempo de provecho a nuestras almas. Ayúdame, por favor. Te rogamos que nuestros pensamientos puedan estar siempre colocados en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para que sepan las fuentes para un estudio de Andrew Fuller, hay unas memorias de él en el primer tomo de los escritos que hicieron, como 16 años después de la muerte de Fuller, en el año 1815, es cuando él murió. Con 1831, publicaron sus obras en 3 tomos. Y como prefacio había unas memorias de Fuller preparado por su hijo, que también tenía el nombre Andrew Fuller, Andrew Gunton Fuller. Además de eso, Fuller escribió muchas cartas. Muchas de ellas están en sus obras, de manera que sabemos muchos de sus pensamientos, de su doctrina, de sus prácticas, debido a esas cartas. Uno de los libros que más me ha ayudado en entender a este hermano fue escrito por Michael Haykin, un libro que se llama One Heart and One Soul. Trata básicamente de un hombre que se llama John Sutcliffe, pero incluye mucha información de Fuller. También hay un capítulo en el libro de Tom Nettles, By His Grace and For His Glory, se llama el libro, que trata de Fuller. John Piper dio una conferencia sobre Fuller en el año 2007 en su conferencia de pastores, y esa materia está disponible gratis por el internet. Y hay muchas otras cosas que uno puede ir, como dice,
googleando a Andrew Fuller y puede encontrar cosas en español, en inglés. Es interesante todo lo que hay. En estos días, como creo que durante el mes de abril, el señor Tom Nettles escribió 2 artículos sobre Fuller, porque hay gente que reclaman a Fuller como su campeón, casi anticalvinista, y Nettles escribió un artículo, The Passion and Doctrine of Andrew Fuller, en su famoso libro, El Evangelio digno de toda aceptación, su pasión y su doctrina. Y entonces otro, como una respuesta a una persona no calvinista, como desafiando a un calvinista, y presentó la enseñanza de Fuller en defensa del calvinismo, porque muchas personas han utilizado a Fuller como si no fuera calvinista, pero Fuller era calvinista. Pero estoy adelantándome un poco. En su carpeta prepararon algo sobre Fuller, donde nació en Cambridgeshire, en Inglaterra, en el año 1754. Sirvió en una iglesia que había sido fundado y en la cual sus padres habían estado. Y luego se mudó a un pueblo que se llama Kettering, donde había una iglesia bautista establecida. John Gill se convirtió en esa iglesia en Kettering, y luego Fuller terminó sus días ministrando en la iglesia bautista de Kettering. Gran parte de mis notas son tomadas de las memorias de Fuller, impresas en inglés con la colección de sus obras. Y su hijo comienza informándonos que cualquier fama que el señor Fuller tiene, y aún en aquel entonces ya había adquirido bastante fama en unos cuantos círculos, y hasta el día de hoy, especialmente entre bautistas que creen en misiones y tienen la doctrina que a veces es llamado calvinista, este hombre es conocido. Cualquier fama que tiene no se debe a ventajas de una familia conocida, de recursos abundantes o de una buena educación académica. Era hijo de agricultores que no eran de la iglesia anglicana. Y algunos de ustedes pueden entender eso. En Inglaterra, en aquel entonces, si una persona no fue de la iglesia anglicana, sus posibilidades de educación y otras ventajas fueron limitadas. Entonces él fue criado en una familia de disidentes. Su educación fue básica, rudimentaria en inglés. Y su hijo nos informa que sus primeros manuscritos indican su falta de una buena educación. Aparentemente tenían unos cuantos errores ortográficos que los editores tuvieron que corregir. Fuller nació el 6 de febrero de 1754 en un pueblo de Cambridgeshire, el lugar de sus antepasados paternos. Y había antepasados paternos y maternos que habían sufrido por la causa de Jesucristo. En los años entre 1660 y 1688, más de 100 años antes de Fuller, había tiempos cuando algunos de sus bisabuelos y tatarabuelos se congregaron en los bosques con 2 ministros expulsados de sus púlpitos por el rey de Inglaterra en aquel entonces. El padre de Andrew fue llamado Robert y su madre Philippa. Trabajaron en su finca y sirvieron al Señor en una iglesia de disidentes
escuchando la predicación de un bautista por muchos años, el pastor Eve, sería como Eva en español. Y dice una nota aparte que en ese mismo pueblo había otro pastor congregacionalista y su nombre fue Adán. De manera que tuvieron pastores Adán y Eva en el mismo pueblo, pero los dos eran varones. Tuvieron los padres de Andrew, tuvieron 3 hijos varones. Andrew era menor, pero murió antes de sus otros hermanos. Los 3 hermanos sirvieron al Señor. En una nota añadida a las memorias, una persona hizo la observación que Andrew era un hombre bastante grande de cuerpo, que participaba en lucha libre sin miedo en su juventud. Tenía un aspecto físico imponente. De hecho, la foto que ponen de él parece que un hombre bastante severo, con quien tú no quieres encontrarse a medianoche en un callejón. Según los recuerdos de Andrew, la iglesia de sus padres es lo que llamó luego hipercalvinista o falso calvinista. Él fue llevado a la iglesia toda su vida. Dice que no se acuerda que el pastor en algún momento mandara a los oyentes a arrepentirse. No los invitó a venir a Jesucristo para ser salvos, pero predicó sus sermones para consolar y animar a los escogidos que Dios había salvado. O les dio instrucciones de cómo podían tener como una señal que fueron los escogidos de Dios. Andrew entendió que los escogidos serán salvos y los no escogidos condenados por sus pecados. Pero no pensó que tenía deber o responsabilidad para creer, porque no pudo. Solamente podía esperar que fuera uno de los escogidos y esperar que Dios hiciera algo para que supiera que era de los escogidos. Estoy tomando tiempo con esto porque tiene mucho que ver con su vida y su ministerio. A la larga, el Señor usó a Fuller para que muchos ministros e iglesias fueron librados de esas ideas que carecen de apoyo bíblico. Y pienso, si ustedes son como yo, que muchos de ustedes han luchado con esto, ¿verdad? Aprendemos la soberanía de Dios, aprendemos que Él es el que escoge, aprendemos que solamente los escogidos serán salvos. Y comenzamos a razonar sobre eso. Y si no tenemos cuidado, comenzamos a torcer escrituras para que encajen con nuestros razonamientos. En mi juventud, y tengo que reconocerlo, es que tenía la práctica de hacer las invitaciones al Evangelio tan estrictas que estaba exigiendo básicamente que una persona tuviera evidencia de su elección para que pudiera responder a la invitación que yo estaba dando. Me explico. Si tú te sientes pecador, si tú te sientes culpable, si tú te sientes que tú no puedes salvarte a ti mismo, pues esas son casi evidencias de que una persona ya está siendo atraído, ¿verdad? Entonces ven a Cristo. Pues yo estaba invitando a Cristo solamente a los que tenían como una evidencia de su elección. Nunca llegué a creer, y eso por gracia de Dios, que el arrepentimiento y la fe eran solamente deberes de los escogidos. Pero el primer pastor de la iglesia en Puerto Rico, el único antes que yo, el que estaba envuelto en fundar la iglesia verdiana en Puerto Rico, no creía que los no escogidos tenían el deber de arrepentirse y creer. Él era más hipercalvinista que yo. Sin embargo, él creía que una persona era necesario creer
pero que Dios iba siempre a hacer algo para que sus escogidos creyeran. Pero Fuller estaba en ese ambiente y a la larga el Señor le usó para librar las iglesias de esas ideas. Fuller nunca dejó de creer en la elección incondicional o en las otras doctrinas de la gracia soberana de Dios. Siempre aborrecía el arminianismo, pero entendió que había otras enseñanzas bíblicas tan ciertas como las doctrinas de la gracia y que era necesaria enseñarlas. Pero antes de llegar a esa etapa de su entendimiento, tuvo que pasar tiempos difíciles. En las memorias hay una narración de su conversión y de los tiempos después, basada básicamente en 2 cartas que Fuller escribió a otros hombres, cartas que contenían mucha materia repetida. Hay muchas citas tomadas de esas cartas en las memorias. Fuller dijo que no vio nada en la predicación de su iglesia que fue para él como un pecador perdido. Pero al leer y reflexionar a veces se sintió compungido por sus pecados, como los pecados de mentir, de maldecir. O sea que él había aprendido que hay pecado y él vio que había cometido varios pecados. Cuando tenía como 14 años, comenzó a pensar más sobre el futuro. Y años después entendió que Dios iba dándole luz. Y por esa luz fue compungido por el pecado. Y esa compunción no le gustó, porque quería disfrutar el pecado con los otros muchachos del pueblo. Pero encontró que no podía. Y por ejemplo, una vez estuvo con unos muchachos que cantaron unos cánticos vanos y se sintió muy incómodo. Y por encima de todo, las palabras vinieron a su mente. ¿Qué haces aquí, Elías? Se fue molesto con Dios, que no le permitió disfrutar el tiempo con sus amigos cantando esos cánticos vanos. A pesar de las quejas de Fuller sobre el ambiente hipercalvinista de la iglesia de sus padres, y creo que fueron quejas legítimas, pero a pesar de sus quejas, podemos observar que de una manera u otra, algunos libros llegaron a sus manos que no eran hipercalvinistas y tuvo el interés en leerlos. Cosa que era de la misericordia de Dios. Leyó, por ejemplo, el libro de Bunyan, Gracia Abundante al Primero de Pecadores, y también El Progreso del Peregrino. Y fue tocado por unos poemas evangélicos de un hombre que se llama Ralph Erskine, un presbiteriano escocés, si me acuerdo bien. A veces se emocionó hasta llorar pensando en la doctrina de la salvación eterna, dice él. Pero su corazón no fue cambiado. Y también se sintió una atracción peculiar hacia gente buena, especialmente hacia aquellos que le hablaron de la religión. Pero su corazón no fue cambiado. En algunas ocasiones, debido a sentir tanta convicción por sus pecados, interpretó esas convicciones como una evidencia de la salvación. Y también en 2 ocasiones diferentes, unos versículos llegaron poderosamente a su mente. Por ejemplo, Romanos 6:14 una vez llegó a su mente, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y tomó eso como una prueba. Yo soy de los escogidos de Dios. Entonces, como se sintió algo de paz, porque ese versículo había venido con tanto poder. Él había sido enseñado a esperar cosas así. Otra vez, el versículo de Isaías 44:22 llegó a su mente poderosamente. Yo deshice como una nube tus rebeliones
y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y se sintió, yo soy de los escogidos. Entre los llamados cristianos de su comunión había esa convicción que una experiencia como eso fue como una señal de la salvación. Y por eso, por un tiempo, él pudo sentir algo de paz. Aquí podemos acordarnos que nuestra confesión de fe en el capítulo 18, que trata de la seguridad de la salvación, menciona que podemos tener una seguridad sin una revelación especial. Y hay una razón que eso está en nuestra confesión de fe, porque había personas enseñando que Dios daba esa seguridad mediante alguna revelación especial. Fuller se dio cuenta que su corazón no había cambiado a pesar de esas experiencias y que estaba adicto al mal cada vez más. También tenía unos compañeros malos que le asistieron en su carrera hacia la muerte. Su corazón iba endureciéndose. Y sin embargo, en medio de ese progreso en la maldad, fue compungido nuevamente en el otoño de 1769, cuando todavía tenía 15 años, poco antes de cumplir 16 años. Y en esa ocasión, cuando tenía 15 años, en noviembre de 1769, el Señor triunfó en él. Pero no fue de momento, no fue convertido en un solo día, fue después de una lucha. Por la noche iba con sus compañeros y pecó. Por la mañana se sintió horrible y hasta hizo votos de no volver a pecar. Y por la noche violó sus votos y los hizo de nuevo por la mañana, hasta que un día que la carga era tan grande que casi se desesperó. Vio su culpa, su flaqueza e incapacidad, vio que Dios sería justo en condenarle, entendió que la obra de Jesús fue perfecta y suficiente, que nada más valía para la salvación del pecador, y estaba contento pensando que fuera así, que Dios tenía que hacer la salvación. Pero no se atrevió a pedir perdón debido a todo el mal que había hecho. Y en su desesperación hasta pensó en la posibilidad de decir, bueno, soy condenado, voy a entregarme al pecado y ya. Pero al pensar así no pudo. Él quería a Jesús, él no quería perecer, entonces no sabía qué hacer. Dice que las palabras de Job vino a su mente. He aquí, aunque me matare, en él esperaré. Él no había sido enseñado esas cosas en su iglesia, pero el Señor estaba tratando con él. Aunque me matare, en él esperaré. Y las repitió. Aunque me matare, en él esperaré. Aunque me matare, en él esperaré. Y como de una manera como el Señor obrando en su ser, para que pudiera poner su esperanza en el Señor. Dice que se sintió como la reina Esther, que estaba violando la ley con su atrevimiento, pero estaba dispuesto, como ella, a buscar misericordia. Dice Esther, entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, perezca. Bueno, si estoy atreviéndome, pues voy a atreverme. Aunque me mataren, en él esperaré. Y en aquel tiempo, pues Fuller no había aprendido que la palabra de Dios autoriza a los pecadores a venir así. Pero por la gracia de Dios vino, atraído por esa visión espiritual de la hermosura y la gloria de Cristo, vino, fue perdonado, tuvo paz con Dios. Y de ahí en adelante vio que había algo diferente en su vida. Sabía
que todo era nuevo. Sus deseos fueron nuevos. Odiaba el mal que había hecho antes con placer. Dios le había hecho criatura nueva. Todo su testimonio de esa lucha y el fin glorioso es conmovedor. Fuller se dio cuenta que pertenecía a Dios. Se dio cuenta de lo que es el amor a los hermanos. Dice que antes respetaba a algunos santos, pero después hubo una atracción mayor y un gusto de tener comunión con ellos. Eso no quiere decir que no pasó por tentaciones, porque dice, sí, hubo tentaciones. Él era un joven de 16 años, fuerte, lleno de vida. Y a veces en los tiempos del pueblo, pues él quería estar ahí como luchando de nuevo con los muchachos. Pero él no sintió en libertad de hacer algo así. Entonces buscó cómo ocuparse en cosas sanas cuando se presentaron tales tentaciones, hasta caminar a otros pueblos para buscar la comunión de cristianos. Ese fue el fin del año 1769, y en marzo de 1770, cuando ya tenía 16 años, él vio el bautismo de dos jóvenes que le conmovió. Fue persuadido que esa inmersión en agua de un creyente fue bíblico y un deber. Y como un mes después, Fuller fue bautizado y se unió a la iglesia a 16 años de edad. Y pronto después, escribe él, Dios probó su fe cuando unos jóvenes del lugar se mofaron de él porque había sido sumergido. Y Dios le dio la gracia de aceptar tal oposición y aún desear el bien eterno de los que hicieron eso. Sus reflexiones sobre las pruebas y tentaciones que los cristianos enfrentan le llevó a considerar Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y esas palabras tuvieron una influencia grande sobre su conducta. Dice que casi toda su vida, en cualquier momento de una decisión importante, pensó, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará sus veredas. Él pensó en eso cuando iba a casarse. Pensó en eso cuando iba a cambiar de iglesia. Pensó en eso en relación a las misiones, en muchos momentos de su vida. Y Fuller también reconoció la buena providencia de Dios en darle un amigo que amaba las Escrituras. El día que fue bautizado, también fue bautizado un hombre de 40 años, llamado Joseph o José Diver. Y unos meses él tenía mucha comunión con él. Estudiaron las Escrituras juntos. Pero unos meses después de su bautismo, hubo problemas en la iglesia de ese pueblo que se llama Soham, en la iglesia a que ellos pertenecieron. Y la paz de la iglesia fue interrumpida porque Fuller criticó a un hermano que tuvo problemas serios con el alcohol y se embriagaba. Y ese hombre dijo que no tenía poder para corregir el problema. La iglesia disciplinó al borracho, pero se dividió peleando sobre si los hombres tienen poder de hacer esas cosas o no. Y a la larga, pues el pastor se fue de la iglesia por esa pelea que había entre los miembros. La mayoría de los miembros siguieron reuniéndose sin pastor. Y el amigo de Fuller, ese hombre Diver, fue reconocido como diácono y encargado de dirigir los servicios. En una ocasión, parece que en el año 1772,
cuando Fuller tenía como 18 años. Diver tuvo un accidente, no pudo ir al culto. Envió un mensaje a Fuller dándole a entender que debe dirigir en la lectura y la enseñanza. Y de esa manera, cuando Fuller tuvo 17 o 18 años, predicó su primer sermón en la iglesia. Y ese día el Señor bendijo sus labores. Él había estado pensando en un texto antes, pero sin pensar que iba a predicarlo. Después de eso, él tenía más deseo y de vez en cuando se presentó la oportunidad de poder enseñar en la iglesia. Y en el año 1774, cuando él tenía como 20 años, había una señora enferma en la iglesia y ella dijo, cuando me muera, quiero que Andrés Fuller predica el sermón de mi funeral. Entonces, cuando él predicó por el funeral de ella, la iglesia dijo que este hombre debe ser nuestro pastor. Bueno, él comenzó a predicar frecuentemente y en el año 1775 le pidiera oficialmente que fuera su pastor y a 21 años de edad fue ordenado al ministerio en la iglesia donde él se había criado. Fuller siempre fue un hombre serio y temeroso de Dios. Estudió la Biblia cuidadosamente. No quiso enseñar nada falso. Pero todavía era bastante hipercalvinista porque eso es todo lo que había oído toda su vida. Él leyó los escritos de Bunyan y de Gill y de un bautista llamado John Bryan. Confesó que recibió mucha buena instrucción de la teología de Gill, pero notó que había algunas diferencias entre Gill y Bunyan. Y hay. En el día de su ordenación, ellos le pidieron que explicara cómo él vio las diferencias que había en la iglesia y por qué se había ido el pastor. Y estaban satisfechos con la explicación que Fuller dio en ese momento. Pero uno de los hombres que impusieron las manos sobre él, un hombre llamado Hall, sugirió que él leyera el libro de Edwards sobre la voluntad. Fuller no sabía nada de Jonathan Edwards en los Estados Unidos. Le confundió con otro Jonathan Edwards de Inglaterra o Juan Edwards de Inglaterra y leyó algo de él que dice que era bueno, pero no vio que tiene que ver con el tema. Y no fue hasta como 2 años después que descubrió la diferencia entre ese Juan Edwards de Inglaterra y Jonathan Edwards de Nueva Inglaterra. Pero mientras tanto, Fuller predicó básicamente sin exhortar a los pecadores que se arrepintieran. O sea, seguía el modelo que había visto. Pero Dios iba tratando con él. Y vio unos escritos que mostró que los pecadores tienen el deber de arrepentirse y creer. Y que hay que predicar aquellas cosas a ellos. Y Fuller vio que no pudo contestar bíblicamente esos argumentos. Y vio que andaba mal en su entendimiento de la Biblia. Y eso le molestó. En el año 1776, Fuller conoció al pastor John Sutcliffe de Olney y el otro pastor John Ryland, hijo. Y estos hombres habían leído los escritos de Jonathan Edwards, de Nueva Inglaterra, el famoso Jonathan Edwards, y de David Brainerd, que Edwards había publicado, y otros. Y esos 2 hombres ya tenían dudas sobre el sistema de calvinismo falso que prevalecía en muchas iglesias, porque ellos también habían estado en ese ambiente. Y debido a su contacto con ellos, contacto muy limitado por la distancia entre Fuller
y Sutcliffe y Ryland, pero debido a su contacto con esos dos hombres, Fuller comenzó a estudiar más, escribió lo que aprendió en un manuscrito que a la larga fue publicada con el título The Gospel Worthy of All Acceptation, or The Obligation of Men Cordially to Believe Whatever God Makes Known. Interpretando las lenguas, el Evangelio digno de toda aceptación, o las obligaciones de los hombres que aceptaron de buena voluntad todo lo que Dios da a conocer. Hasta el día de hoy, ese libro es publicado, disponible en inglés. No sé si alguien ha tratado de hacerlo en español, pero está disponible. La liberación de Fuller del hipercalvinismo o del calvinismo falso, como él lo llamaba frecuentemente, y la aceptación del calvinismo evangélico, visto en la fe de hombres como Bunyan y Owen y Whitfield y Edwards y otros, trajo como consecuencia más proclamación del Evangelio en los lugares de su ministerio y finalmente en la proclamación en otros lugares del mundo. Ninguno de estos hombres, Fuller, Sutcliffe, Ryland, ninguno de ellos dejó su fe en la gracia soberana de Dios, en lo que se llama las doctrinas de la gracia o el calvinismo. Ninguna se avergonzaron de esas verdades y fueron grandes oponentes al arminianismo. A la vez, Fuller declaró su creencia en que había gente regenerada, tanto entre los arminianos como entre los hipercalvinistas, porque como él explicó, había hombres santos que tenían principios espirituales arraigados en su ser, mientras que tenían a la vez opiniones flotando en sus cabezas que nunca afectaron la práctica. Fuller siguió estudiando cuidadosamente la palabra de Dios, examinando cada tema por ello. Sé que cualquier cosa que oyó a las Escrituras para probarlo. El 23 de diciembre de 1776, Fuller se casó con una mujer, Sarah Gardiner, un miembro de la iglesia de Soham. Para él, el matrimonio fue un evento importante y tomó ese paso pensando en Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, él enderezará sus veredas. Esa mujer tenía la reputación de tener un espíritu manso y afable. Y como una parte, yo he dicho antes, lo digo después, si hay alguien aquí que no está casado, que quiere ser pastor, busca una mujer de espíritu manso y afable. Trátala bien, porque una mujer puede hacerle muchos problemas en su ministerio. Entonces el Señor le dio una buena mujer, pero ella sufrió mucho. Solamente duró como 16 años. En esos 16 años dio a luz 11 veces. De esos 11, solamente 3 sobrevivieron. Eso es fuerte para una mujer. Y es fuerte para el hombre que tiene que vivir con ella y ama a esa persona. Después de la muerte de ella, como 2 años después, Fuller se casó con otra mujer, buena mujer, que murió 10 años después de Fuller. Cuando Fuller llegó a entender la responsabilidad humana y de cómo predicar el Evangelio, entonces eso fue evidente en su predicación. Pero algunos en la iglesia no estaban de acuerdo con ese cambio. Además, la iglesia no le sostenía bien económicamente y Fuller vivió bastante pobre. Y sin embargo,
estaba convencido que Dios le había puesto allí como pastor y no estaba dispuesto a dejar la iglesia para servir en otra que le ofrecía más, ni de abandonar el ministerio para trabajar en otras cosas. En la segunda sección de las memorias hay muchas citas de un diario notas que él mantuvo. Y son preciosas ver cómo él quería andar con el Señor. Sin quejas de la iglesia, sin hablar de oportunidades de otro, básicamente de su cercanía a Dios, su gozo en el Señor o su tristeza con sus propios pecados. En el año 1781 había una reunión de pastores y todos los presentes, incluyendo a Ryland y Sutcliffe y el padre de Ryland y otros 5 hombres probados en el ministerio, todos esos pastores aconsejaron a Fuller que fuera a una iglesia en Kettering que necesitaba un pastor, que podía pagarle algo, donde él podía desarrollarse también más. Y con todo, Fuller no estaba seguro, aun con el consejo de estos hombres, si debiera tomar ese paso. Y después de muchas luchas, en octubre del año siguiente, Fuller se mudó al pueblo de Kettering y el año siguiente, en octubre de 1783, fue ordenado como pastor. Pero no fue sin la aprobación de la iglesia donde él había estado toda su vida. Y la carta que esa iglesia escribió recomendándole, es una carta preciosa, vale la pena leerlo. Y hermanos, necesitamos trabajar en buen orden también. Cuando fui a Puerto Rico, yo llegué a Puerto Rico en una manera bien desordenada. En aquel entonces pues yo no pensé en eso. Había muchas cosas que faltaban en mi entrenamiento. Y una vez que estaba en Puerto Rico y con unos cuantos problemas, y dije, bueno, Señor, aquí estoy. Yo no sé a dónde ir. Quizás estoy como Jonás en la barriga de ese pez. Tú si quieres que yo me vaya de aquí, vas a tener que llamarme de aquí. Y una vez que vi que la iglesia en Puerto Rico reconoció que era un don para ellos, yo dije que no me mudo de aquí a menos que la iglesia está de acuerdo con ese paso. Pero yo no voy a hacer las cosas por mi cuenta. Y no lamento esa decisión. Yo no sé si algún día la iglesia me votará o si la iglesia dirá, creo que sería mejor estar en otro sitio. Pero yo estoy dispuesto a estar sepultado en ese lugar. Lo recomiendo. Hermanos, debemos estar comprometidos con la iglesia donde estamos. Fuller es un buen ejemplo de eso. Él sirvió en esa iglesia en Kettering hasta su muerte en 1815. Su ministerio fue expositivo, expuso muchos libros del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Además de predicar y pastorear, entró en controversias por escrito. Después de su muerte, juntaron sus publicaciones en una colección. La colección que tengo son 3 tomos bastante grandes, con letra no muy grande. Y en esos tomos hay defensas de la fe. Por ejemplo, él peleó contra un hombre llamado Sandeman, que en su manera de tratar de defender la justificación por la fe, había hecho la fe prácticamente como
un acuerdo mental con las doctrinas de la gracia. Y Fuller vio que esa es una herejía. Eso no conviene. Entonces estaba contendiendo por la fe. Y había otras cosas que Fuller hizo. Preparó memorias de un pastor, Samuel Pierce, un hombre que había ayudado en enviar a Carey a la India. Había cartas y, por supuesto, su libro famoso sobre el Evangelio digno de toda aceptación. Pero quizás Fuller era pastor, siempre predicando a su pueblo, cuidando a su pueblo, y parece que su iglesia muy contento con él. Pero quizás la obra más duradera de Fuller es lo que hizo junto con algunos otros para la extensión del reino de Dios en el mundo, porque ese hombre fue uno de los principales envueltos en lo que se llama el movimiento moderno de las misiones que comenzó con el envío de William Carey a la India. En el año 1791 había una reunión de pastores de la asociación. Sutcliffe y Fuller habían sido seleccionados para predicar. Sutcliffe predicó un sermón sobre celos por el Señor, basado en 1 Reyes 19:14. Los que oyeron fueron tocados profundamente. El sermón fue publicado junto con el sermón que Fuller ese mismo día en la reunión predicó. Un sermón sobre la influencia perniciosa de postergar, basado en Ageo 1:2. Después de oír los mensajes y viendo la reacción de los pastores, Carey los instó que hicieran algo para realizar misiones entre los paganos. Todos se sintieron, pues somos tan pequeños, tan pobres, tan limitados. Y Sutcliffe dijo que era necesario tener cuidado y no apresurarse. Pero lo positivo de esa reunión es que publicaron un librito que se llama Una investigación sobre los pueblos que necesitaban ser evangelizados. En mayo del año siguiente, 1792, en la reunión de la asociación, Carey predicó su famoso sermón sobre Isaías 54, 2 y 3, con el bosquejo simple de 2 puntos. Espera grandes cosas y ensaya o esfuérzate para hacer grandes cosas. Los pastores fueron conmovidos y, sin embargo, estaban a punto de cerrar la reunión sin tomar ninguna decisión cuando Carey suplicó a Fuller, y Fuller persuadió al moderador que todos consideren el asunto de formar una sociedad para misiones. Dice que Carey estaba como tan desesperado que agarra a ese hombre grande, a Fuller, y dice, pero no vamos a hacer nada. Y parece que Fuller no tuvo el corazón, los deseos de decir que no a ese hombre. Y entonces Fuller pidió al moderador, vamos a considerarlo. Ok, vamos a hablar de una asociación, de una sociedad para misiones. Y en octubre de ese año, 1792, pues ellos fue formado la Sociedad de Bautistas Particulares para la propagación del Evangelio entre los paganos. Los miembros hicieron promesas de contribuciones y lo que recibieron ese día y las notas de las promesas de 13 hombres fueron colocadas en una caja de tabaco vacía que pertenecía a Fuller. Yo no sé lo que Fuller hacía con el tabaco, pero a lo mejor lo fumaba. La caja fue decorada con un dibujo de la conversión de Saulo de Tarso. Eso está en algo que escribí antes, pero quería compartirlo de nuevo.
Entonces, ellos estaban allí aportando para la obra. Y acuérdense que fue Fuller a quien Carey dijo, no vamos a hacer nada. Y que tomó ese paso de persuadir a Morador, vamos a pensar en una sociedad. Y Fuller desde el principio fue parte de esa sociedad y fue el secretario hasta el día de su muerte. Mucho trabajo, escribiendo las cartas, envuelto en las reuniones de enviar hombres y equipo y otras cosas para ayudar a Carey y Ward y Marchman y aquellos hombres que fueron a la India. Antes de Carey ir a la India, él llamó a Fuller y Ryland y Sutcliffe, aparte, y creo que Samuel Pierce estaba vivo todavía, y prácticamente exigió de ellos un juramento que no le dejarían nunca, que siempre estarían orando por él y ayudándole. Fuller usó la frase que él iba a bajar a la mina, pero nosotros teníamos que aguantar las sogas para que él bajara a la mina. Entonces Fuller y todos cumplieron su palabra hasta su muerte. Y Carey vivió más que cualquier de ellos, pero ellos hasta su muerte estuvieron envueltos en esa obra. Fuller viajó mucho promoviendo la misión, escribió muchas cartas. Alguien le llamó una vez un mártir de la misión. Él lamentó que a veces no tenía tiempo para su familia. Su hijo una vez dijo que tú no tienes recreo. Y dice, mi recreo es ir de un trabajo a otro trabajo. Eso fue. Estaba constantemente ocupado en eso. Bueno, vamos a decirle que fue buen ejemplo. Pero Dios le bendijo. Sus hijos siguieron sirviendo al Señor. ¿Qué podemos aprender? Hay muchas cosas. Hay una bendición muchas veces. Sé que no hay garantía que nuestros hijos van a seguir fielmente. Y sin embargo, Malaquías dice que Dios ha dado el matrimonio para tener una simiente que les sirva. Hermanos, debemos criar a nuestros hijos con la esperanza que ellos sean del Señor y que siguen al Señor. Fuller tenía abuelos, bisabuelos, a lo mejor tatarabuelos, que habían sufrido por el Evangelio. Y Dios usó el hogar de él, a pesar del hipercalvinismo. Dios usó eso, mostrar misericordia a ese hombre. Y le salvó y le usó de una manera grande. Podemos ver cómo Dios usa hermanos fieles. Mandó un hombre diver a la vida de Fuller, y Hall, y Sutcliffe, y otros. Hombres que le hablaron de Jonathan Edwards de Inglaterra, de Nueva Inglaterra. Y con ese libro en las manos, Fuller aprendió mucho. Necesitamos buena literatura y buenos amigos que nos cuenten, dicen, ¿has leído eso? Eso sería bueno, te puede ayudar. Vemos la necesidad de la sana doctrina en relación a la vida cristiana en todos sus aspectos. Pero si ese cambio no hubiera sucedido, hablando humanamente, no hubiéramos visto este movimiento misionero moderno. Eso no sucedió en un ambiente hipercalvinista. Eso sucedió entre hombres que creían que uno podía mandar a los hombres a arrepentir. No solamente podían, que debemos mandar a todos los hombres en todos sus lugares que se arrepienten. Que debemos ir a todo lugar. Hoy día todavía hay personas que estudian y escriben sobre Fuller y su doctrina. Y creo que hay cosas que podemos aprender de él todavía. Él creía en las doctrinas de la gracia
firmemente. Pero él sabía cómo predicar a pecadores, cómo enviar a misioneros. Espero que el Señor nos dé algo de eso. Que estemos dispuestos siempre a someter nuestro razonamiento, nuestra lógica a las Escrituras. He tratado de leer a Edward sobre la voluntad. He leído cosas sobre la diferencia entre la incapacidad natural y la incapacidad moral de la voluntad. Yo no soy filósofo. Hay cosas en la Biblia que veo y que no puedo armonizar. Y francamente no me importa. Si veo que el Señor dice que no quiere la muerte de los impíos, lo predico. Y si veo que Dios es el que escoge y solamente los escogidos serán salvos, eso lo creo. No tengo que armonizar a perfección las cosas en mi lógica. Debo someter mi intelecto al Señor. Él puede defender a su propia palabra. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser buenos evangelistas y personas que podamos luchar para que el Señor tenga gloria en todo. De Él, por Él y para Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias que levantas a hombres en el tiempo que tú quieres para llevar a cabo tu obra de muchas maneras. Y te rogamos que utilices a nosotros en los distintos lugares e iglesias donde nos has colocado, que seamos fieles, que podamos servirte hasta que nos llames a tu presencia. Perdónanos. En muchas cosas fallamos. Y fortalécenos para que podamos negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz diariamente y seguirte. Y a tu nombre sea gloria por Cristo Jesús. Pedimos todas estas cosas en su nombre. Amén.